Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Una vez más quiero intentar grabar un videíto para que nos regocijemos en la gracia de Dios. Vamos a mirar las escrituras. Quiero mostrarles algo muy especial. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y verso 22. Voy a leerles desde el verso 27 en adelante. Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a la samaritana: el que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será una fuente de agua que exalte para vida eterna. Hermanos, eso es todo lo que nosotros necesitamos. Creer en el Señor Jesucristo, y ustedes se van a dar cuenta por la palabra, no por lo que yo les digo, como dijo la samaritana. Le dijeron a la samaritana: ya no creemos por lo que usted dijo, sino porque nosotros mismos vemos que este es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Aleluya. Pónganle cuidado, mis amados. Desde el verso 27 en adelante les voy a leer. Pónganle cuidado. Trabajad no por la comida, les dijo Jesús desde el verso 27, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 27 en adelante. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces, pues, tú, para que veamos y te creamos? Miren, hermanos, perdón, los textos que he leído, que es el 27, el 28 y el 29. Jesús les dijo: ustedes me buscan a mí porque comieron el pan y se saciaron, pero no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ellos no entendían nada y le preguntaron. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos pensaban que Él les estaba hablando de obras. Siempre que usted le habla a una persona de la salvación, él piensa: ¿pero qué obra hay que hacer entonces? ¿Qué obra debemos hacer? Yo les he contado a ustedes que yo toda la vida fui muy religioso. Y siendo ya un hombre de 20, 25 años y más, yo iba mucho a misa. Y yo en la iglesia pensaba: uy, qué bueno que uno pudiera rezar oraciones bien largas para agradarle a Dios. O yo veía por ahí una señora de esas que rezan en los velorios, y yo pensaba: esta señora está en el cielo. Es que como sabe rezar esa señora. Cuando uno no conoce al Señor, uno piensa que la salvación es cualquier cosa, rezar bastante o cosas por el estilo. Hermanos, pero miren, esta gente pensaba igual. Ellos decían: ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Qué obra? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Les estaba diciendo que trabajaran por la comida que permanece eternamente. Les estaba hablando de comida espiritual. Y les dijo: la obra de Dios, la forma de ustedes comer el alimento que les da vida para siempre, es creer en el Hijo de Dios, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Ven? Ellos seguían empecinados en obras. Él todavía les decía: es que la obra de Dios no son obras, es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Y ellos seguían: bueno, entonces muéstrenos a ver qué obra hace usted. Nuestros padres, Él les dijo, ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, pan del cielo les dio a comer, le decían ellos al Señor. Y miren esto,
La gente puede creer que era pan del cielo y ellos pensaban que era pan del cielo. No, era un alimento que Dios les daba para que sobrevivieran, hombre. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, les dijo, no, ustedes están equivocados, eso no era pan del cielo, simplemente era un alimento que Dios les daba para que sobrevivieran, porque y eso era un tipo y figura del verdadero pan, mas mi Padre les da a ustedes el verdadero pan del cielo. Y pongan cuidado, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pónganle cuidado. ¿De quién estaba hablando Jesús? Pues de Él mismo. Y hoy por hoy, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es de lo único que debemos hablar. Es el único pan del cielo que alimenta. Nada de lo que usted haga fuera de Cristo le da vida eterna. No es pan que lo alimenta eternamente. Bueno. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Miren, hermanos, ustedes creen que eso quedó allá, que eso fue para ese tiempo. No, mis amados hermanos, eso es para hoy. El que cree, mire, Jesús les dijo, yo soy, porque ellos dijeron, denos pues ese pan entonces. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, vuelvo a decirles, si usted cree de verdad en el Señor Jesús, usted nunca tendrá hambre. Usted no necesita más nada, hermanos, usted no necesita religión, usted no necesita cosas, sino que usted está completo en Él, usted tiene vida eterna. En el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Aleluya. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora ustedes se van a dar cuenta, todas las veces que Él repite que Él es el pan de vida y que el que en Él cree lo resucita en el día postrero. Hermanos, esto no quedó allá, esto está vigente para nosotros hoy. Esto está vigente, es que es para nosotros. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que de todo lo que me diere, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pongan cuidado. Esta semana les decía que la palabra de Dios es para repetirla, porque a veces uno se avergüenza y piensa, no, esto lo compartí la semana pasada, esto no lo puedo compartir más. O una persona dice, yo esto no lo voy a compartir porque esto ya lo compartieron en el grupo, o ya lo predicó fulano de tal. Miren el verso 40. Y esta es la voluntad del Padre, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? No podían entender nada, mis amados hermanos. Y hoy por hoy está lleno el mundo de personas que no han podido entender el plan de Dios para la salvación, que viven pensando qué será lo que hay que hacer pues para salvarse uno, cuál será la mejor religión para meterme allí y poderme salvar, cuál es la mejor doctrina, cuál será el mejor predicador para escucharle a ese. Pero nunca piensan que el único camino, la única voz, la única alimento es Jesús. Y si creemos en Él, nos resucitará en el día postrero. Eso es todo, mis amados hermanos.
Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pongan cuidado, hermanos, todas las veces que el Señor trata de que esto se acomode, de que Él pueda hacer carne en las personas. Y le repite, yo, el que en mí cree, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven ustedes? El que en mí cree, yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, si usted cree esto, el Señor le resucitará a usted en el día postrero. Y no crea que porque yo no les estoy predicando, los borrachos, los ladrones, los adúlteros, los asesinos no entrarán. Hermanos, eso no es lo que da salvación, eso es necesidad saberlo. Pero lo más importante es saber que la salvación está en Cristo, no en esas cosas. Bueno, y usted nunca dejará el mundo, porque yo le diga que es pecado estar en el mundo, a menos que Dios lo convenza a usted de pecado y de juicio, usted nunca seguirá la palabra, nunca seguirá al Señor Jesucristo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Oigan hermanos, que todos serían enseñados por Dios, hermanos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Hermanos, usted tiene que ser enseñado por Dios de que Jesús es el único Salvador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que puede salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay una religión, no hay un grupo, no hay nada que usted pueda hacer que le dé vida eterna, solamente creer en Jesucristo. Miren, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ven? Hermanos, ¿qué más les puedo yo decir a ustedes? Si yo les dijera otra cosa fuera de esto, los estaría engañando. Yo no necesito hablarles a ustedes palabras elocuentes. Por eso Pablo dijo, hermanos, cuando fui donde ustedes me propusieron no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, yo he repetido esto muchas veces. Estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios en misterio entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes que perecen, sino porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, mas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, miren, no son palabras elocuentes, es sencillamente como dijo y como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No que de pronto, el que cree en mí, de pronto, si es capaz de cumplir con todo lo que le enseña el pastor, puede llegar a tener vida eterna. Hermano, si usted cree de todo su corazón, Jesús dice, tiene vida eterna. O le contradecimos a Jesús. No es que tiene. De pronto llega a tener, si es capaz de perseverar en la religión, en lo que le enseñan, haciendo todos sus patrones. Hermanos, piensen en esto, no vayan a pensar que yo estoy diciendo que no hay que hacer nada. Usted tiene que hacer todo lo que más pueda, pero en Cristo, sin salirse de Cristo. Miren, vuelve a repetir Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Oiga, qué cosa, mis amados hermanos. Miren que esto confirma que eso no era pan del cielo, hermanos. Ellos comieron y murieron. Yo no sé si fue que se perdieron o qué, cuando Jesús dice que murieron. Está hablando lo literal, pero para enfocar lo espiritual. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desean del cielo, para
para que el que de él come no muera. Oigan, hermanos, como repite, si usted come de este pan, hermanos, no muere. Hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Comiendo este pan y bebiendo de la sangre de Cristo. Es que esto no es literal, hermano, esto es espiritual. Cuando usted pone toda su atención en Cristo, cuando usted cree de corazón el sacrificio de Cristo, la promesa de Dios en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Otra vez, hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Mi carne, ¿qué es? Él puso su vida, puso su carne, puso todo, toda su sangre, puso todo su ser por la vida del mundo. No hay otra cosa, hermano. No hay oraciones que lo puedan a usted. Si usted no es un hombre que ha confiado en Cristo, esta semana compartimos en el libro de Isaías donde dice, cuando ustedes multipliquen la oración, yo no oigo, me tapo los ojos por no ver. Ustedes tienen que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Hermano, ¿cómo aprende usted a hacer el bien? Pues en Cristo, arrimándose a Cristo, creyendo en Cristo, creyendo la palabra, creyendo la promesa de Dios. Miren. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos no entendían. Pero ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y empezaron a irse en atrás y a murmurar porque no podían entender, hermanos. Y eso es lo que le pasa a muchos hoy. Están empedernidos por las obras, por las doctrinas, por las tinieblas y no han podido saber que todo está en Cristo. Todo lo que ustedes buscan y desean está en Cristo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Ven ustedes? Él está hablando de comer, es creer de corazón. Creer de corazón, como decía Juan, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, en él, en Jesús, tenemos que creer en Jesús. Aparte de Jesús, no hay vida eterna. Tenemos que creer en la gracia de Dios en Cristo. A Dios le plació salvar al mundo por medio del sacrificio de su Hijo, por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Esto parece locura para el mundo, pero para nosotros es vida, es pan de vida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántas veces lo ha dicho, hermano, en este capítulo? Eso no lo estoy repitiendo yo, eso lo dijo él. Y ustedes, por tanto, escucharlo, pueden llegar a creerlo de verdad, porque no nos pase como decía Job, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Aleluya! Hermanos, que se suceda así con nosotros. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¡Aleluya! Hermano, eso es lo que usted hace cuando se congrega, cuando se reúne, cuando escucha la palabra de Dios con los hermanos, cuando usted cree la palabra de Dios en su corazón, cuando usted lee la Biblia y la cree, usted, sobre todo hablando de Jesús, porque usted va a leer por ahí en el Nuevo Testamento cosas que ya pasaron, que ya están en Cristo. Hermano, por eso tenemos que leer siempre la palabra del Señor y creer en Cristo y buscar a Cristo, hermano. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estaba hablando de creer en Él, en la forma en que estamos hablando aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántas veces ha dicho esto, hermano? ¿Cuántas veces ha dicho esto el Señor aquí? Yo no se lo estoy repitiendo de memoria, no. Es que Él lo dijo muchas veces, hermano.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Yo no estoy diciendo, hablando de salvos, siempre salvos, de la doctrina de los demonios que alguno dice que inventó por ahí, que usted ya creyendo en Cristo podía hacer de todo, podía matar, robar, adulterar, hacer de todo y que ya usted tenía vida eterna. Esa es la doctrina salvos, siempre salvos. Pero la doctrina de Jesucristo no es salvos, no es una doctrina de hombres llamada salvo, siempre salvo. La doctrina de Jesucristo es la doctrina de Dios que nos promete vida eterna en Cristo. Usted no está hoy aquí y mañana va a estar en los infiernos por allá borracho en una cantina por en cualquier parte. Eso no va a ser así. Usted si cree en Él tiene vida eterna, permanente en Él. Dice aquí el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, el Espíritu es el que da vida. Ya Él les dice, es que a ustedes no han podido comprender. Yo no les estoy hablando a ustedes cosas materiales. Yo no les estoy hablando a ustedes como si ustedes fueran unos carnívoros o algunos, ¿cómo es que llama esos que beben sangre? No sé. El Espíritu, Él dijo, es que yo no les estoy hablando a ustedes de cosas materiales, hombre, la carne para nada aprovecha. Ustedes se pueden comer esta carne que yo tengo aquí, pero esto no les aprovecha, es que yo de eso no les estoy hablando. Yo les estoy hablando del sacrificio que yo voy a hacer en esta carne y ustedes tienen que alimentarse de esto, ustedes tienen que creer esto, porque de otra manera ustedes no tendrán vida eterna. Se los dijo a ellos y se lo está diciendo a usted hoy y a mí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos, miren hermanos, la carne para nada aprovecha. Él le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De carne nacen las religiones, las doctrinas, las contiendas, las expulsiones de los hermanos y cosas. Pero hermanos, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Los hechos de los hombres tratando de santificarse y tratando de limpiar la iglesia, expulsando a los malos y quedándose él como bueno. Hermanos, eso no es lo que da vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Todo lo que hace el hombre como religión, como doctrina para salvarse, entonces es carne. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y esto dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Hermanos, usted puede decir todo lo que quiera. Usted puede predicar sermones de 4 o 5 horas. Usted puede enseñar lo mejor de su vida, lo mejor de su trigo, lo mejor de su menjurje. Usted puede enseñar todo lo que usted quiera, el rato que quiera y los años que quiera. Pero si a usted no le es dado del Padre, usted no puede creer, usted no puede perseverar. Inclusive los discípulos le decían a Jesús, Señor, ¿usted por qué les habla por parábolas? Como quien dice, Señor, si usted les hablara claramente, ellos podían tal vez entender. Y Jesús les dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Ven? Entonces, los discípulos decían, hombre, si el Señor hablara más claro, esta gente tal vez entendería. Por eso es que muchas personas piensan que yo hablo en una forma que no me entienden, porque no le enseño a la gente qué obras tienen que hacer para salvarse, sino que para salvarse tienen que creer de corazón en Cristo, y Él les enseñará el resto. Él por su Espíritu les enseñará el resto. Ustedes ven que Pablo no estaba diciéndole a la gente, bueno, ustedes ayunen, ustedes ofrenden, diezmen, hagan de todo esto para que puedan salvar. No, él lo único que le enseñó era que creyeran en Cristo. Por eso él decía, yo me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y por eso, dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre, si no les fuese dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Esto lo saben ustedes de memoria, hermanos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hermanos, hay gente que cree que la salvación es por lo que el hombre hace. Mire que dicen pastores, yo he conocido pastores con teología hasta en la ropa. Y dicen que cuando el Señor le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo rápido. Y los discípulos todavía no entendían y pensaban que Jesús lo que le estaba diciendo a Judas era que fuera y comprara comida o que le diera algo a los pobres porque él era el que cargaba la bolsa del dinero. Y entonces a mí me decía un pastor, el Señor no quiere condenar a nadie, interpretando ese versículo que dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, que viva, que entienda, que se convierta. Él decía, Judas no quiso arrepentirse. El Señor le dijo, lo que has de hacer es lo rápido, era dándole la oportunidad de que se arrepintiera, pero él no quiso arrepentirse y se perdió. Y yo creo que Dios es tan bueno que hasta a la final, hasta el mismo diablo le irá a perdonar, me decía el pastor a mí. Mire, Jesús le respondió, no os he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo. ¿Cómo se va a arrepentir el diablo, hermanos? Eso es imposible. Él lo que le decía era, haga la obra que usted está predestinado para hacer, hágala rápido, porque ya llegó el tiempo, eso era lo que Jesús le decía. Pero no le decía, vaya, arrepiéntase. Jesús sabía quiénes eran los que no creían, y Jesús lo escogió a él no para que se arrepintiera, sino para que cumpliera ese papel tan importante. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Ya este capítulo terminó, hermanos. Miren. La gente piensa que el hombre se salva porque se arrepiente. Hermano, el hombre se salva porque le es dado del Padre conocer el plan de salvación. El Padre le enseña al hombre que la salvación únicamente es por el sacrificio de su Hijo. Entonces, hermano, por eso Él les decía, ninguno viene a mí si no le es dado del Padre. No los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. ¿Ven ustedes? A Dios no lo coge nada por sorpresa, hermanos. ¿O es que ustedes creen que Él escogió a Judas y que se le torció? No, Él sabe que Él escogió el diablo. Esta mañana yo les decía a unos hermanos en el grupo, les decía, ¿cómo así? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que por qué el Señor permitió un espíritu inmundo, un espíritu malo que atormentara a Pablo? Como también atormentaba un espíritu malo a David, a Saúl, perdón, y David lo echaba fuera tocándole el arpa. Hermanos, Dios ha utilizado espíritus malos por mucho tiempo, inclusive para hacer su obra. Eso es muy raro que Dios utilice espíritus malos para hacer su obra. O ustedes verán si me dicen que yo estoy torciendo las escrituras. Pero si el Señor dijo en una reunión, capítulo 22 del libro de Primera de Reyes, el Señor dijo, ¿quién irá e inducirá a Acab para que caiga en la batalla con Ramot de Galaad? Y un espíritu malo de parte de Satanás por allá salió y dijo, yo voy. Y el Señor le dijo, ¿cómo lo harás? Él dijo, yo seré mentira en la boca de sus profetas. Entonces dijo, lo lograrás, ve y hazlo así, le dijo el Señor a un espíritu malo. Un espíritu malo que atormentaba a Saúl de parte de Jehová. ¿Cómo les parece a ustedes? De parte de Dios. Eso es extraño. Eso es muy extraño. Por eso dice allá, hay unas escrituras que nunca las he compartido, pero pónganle cuidado. Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta y no se alborotará el pueblo. Sucederá algún mal en la ciudad, el cual el Señor no haya hecho. Cosa rara. Y en Lamentaciones 3:38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y también lo malo. Miren qué cosas tan raras. Y miren qué raro como un espíritu malo de parte un espíritu malo atormentaba a Saúl y David lo echaba fuera con el arpa. Y un mensajero de Satanás atormentaba a Pablo
¿Ah? Un aguijón en la carne no lo dejaba tener paz y no lo dejaba exaltarse sobremanera a causa de sus revelaciones. El Señor le permitió a ese espíritu atormentar a Pablo para que no se exaltase sobremanera a causa de las revelaciones. Cuando se iba a exaltar sentía un aguijón, algo tremendo que no lo podía hacer. ¿Ven ustedes? Hermano, entonces dice, ¿no los escogió yo a ustedes los 12 y ustedes el diablo? Hablaba de Judas Iscariote porque ese era uno de los 12 y ese era el que lo iba a entregar. Hermano, entonces miren que Dios lo sabe todo, hermanos. A Dios no lo coge nada por sorpresa. Él sabía todo lo que iba a pasar. Aún billones de años. ¿Quién sabe cuánto? Por la eternidad infinitamente. Él sabía todo lo que iba a pasar con crear al hombre. Dice una religión que se la llaman el mensaje de la hora. Ellos dicen que el plan verdadero y perfecto de Dios nunca fue que los hombres nacieran en la tierra por el sexo, ¿no? Que el plan verdadero y perfecto de Dios no fue jamás que los hombres nacieran por el sexo, sino que nacieran por la palabra, así como nació Jesús. Y eso suena como muy bonito, pero no tiene pie ni cabeza, porque eso quiere decir que Dios hubiera perdido la batalla con Satanás, que Él hubiera creado a Adán y a Eva para que tuvieran hijos por la palabra allí, y que tuvieran hijos así como nació Jesús. Hermanos, si no podía ser así, porque Dios en su infinita sabiduría y en la eternidad, Él tenía planeado salvar al hombre por medio del sacrificio de su Hijo. Dios ya conocía todos esos problemas de Adán y Eva. Hermanos, Él conocía todo lo que ha sucedido en este mundo desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Y por eso, hermanos, Adán y Eva no podían tener hijos por la palabra, porque Él desde antes de la fundación del mundo, Él había planeado crear a los hombres y Él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces por eso tenía en su mente salvar a los hombres por el sacrificio de su Hijo. A Él no lo cogió nada por sorpresa, hermanos. Nos coges a nosotros que no conocemos el plan de Dios. Nunca fue la verdadera voluntad de Dios que Adán y Eva tuvieran hijos por la palabra. Y que llegó Satanás y engañó a Eva y a Adán y a Dios. ¿Ah? Porque entonces engañó a Dios también, porque si ese no era el plan de Dios, Satanás se le adelantó a Dios. De pronto Dios estaba haciendo una siestecita del almuerzo, o quién sabe, y llegó donde Adán y Eva y los engañó y el Señor ni se dio cuenta, de tal manera que vino y le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, estamos escondidos. ¿Sería que el Señor no los estaba viendo? El Señor no sabía que les preguntó eso. Él les preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes por qué hicieron esto? Tal. Pero no porque Él no sabía y los cogió de sorpresa. No, hermanos, Dios lo sabe todo. Lo sabía todo y lo sabe todo. A Dios no se le esconde nada, ni el más mínimo de nuestros pensamientos. Por eso tenemos que creer en Él. Él es el pan de vida, hermano. El que come de este pan vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron porque comían cosas literales. Ellos comieron fue religión, comieron doctrina, comieron, hermanos, lo que no era, porque ese no era el tiempo. Pero hoy en día sí es el tiempo de Dios. Coma usted de la carne, de la sangre, beba de la sangre del Hijo de Dios por la fe. Crea su sacrificio. Crea, hermanos, que en Él hay vida eterna. Él es el pan de vida. Coma este pan y usted vivirá para siempre, porque Él le resucitará a usted en el día postrero. Aleluya. Hermanos, Dios le bendiga grandemente.